En 1998 llega por primera vez una versión americana de Godzilla, y con ella una versión completamente diferente de lo que se había visto ya más de 40 años atrás. Muchas veces confundido con Godzilla, Zilla aparece por primera vez en la película de 1998 Godzilla, como una reinvención estadounidense del popular monstruo japonés. Sin embargo, este nuevo Godzilla entre comillas, resultó ser muy diferente al Godzilla original en muchos aspectos. Por ello, años más tarde, Toho, los creadores originales de Godzilla, adquieren la licencia del personaje, cambiando oficialmente el nombre del monstruo de Godzilla, a simplemente Zilla. Pero de esto hablaremos más tarde. Primero toquemos el tema del origen del monstruo. En el film de 1998, Zilla originalmente es una iguana que al estar expuesta a varias pruebas nucleares en las islas Atoll Maruroa de la Polinesia francesa, se convierte en un enorme monstruo. Por su parte, la versión que aparece en Godzilla Final Wars, carece de un origen conocido, ya que incluso el nombre del monstruo nunca es mencionado en la película. De acuerdo con los materiales adicionales de algunas versiones para la película, Zilla es un monstruo muy parecido a otro monstruo que atacó la ciudad de Nueva York en 1998, dando a entender que puede ser la misma criatura. A pesar de esto, no hay confirmación oficial que exista alguna relación entre los dos films. En su última aparición en Godzilla Rules of Earth, el origen de Zilla es el más claro de todos, siendo parte del equilibrio natural de la Tierra, junto con todos los demás kaijus terrestres. Ahora, ¿qué tal un poco de historia? El primer dato que menciona la aparición de Zilla se remonta a un misterioso ataque a un carguero de pesca japonés, en donde los únicos supervivientes relataban que habían sido atacados por Gojira. Posteriormente se reportarían numerosos avistamientos por distintas regiones del mundo, hasta que finalmente, Zilla se mostraría al mundo apareciendo en la ciudad de Nueva York. Después de llegar a Nueva York, pasearse por la ciudad, enfrentarse al ejército, y comer un poco de pescado, se le daría el nombre de Godzilla, y posteriormente se le daría caza. Con el monstruo supuestamente muerto, todos se ponen muy felices, pero lo que no sabían era que Zilla ya había puesto cientos de huevos en el interior del estadio Madison Square Garden. Al descubrir que estos empezaban a eclosionar, el estadio es bombardeado, y el nido es destruido, matando a cada uno de los pequeños bebés Zilla. Sin embargo, el Zilla que supuestamente estaba muerto reaparece, pero solo para quedar atorado en un puente colgante, y que allí finalmente muriera de verdad al ser atacado por dos aviones caza. Una cría sin eclosionar que sobrevivió a la destrucción del Madison Square Garden, hace su aparición instantes después. La historia que contaba el film continúa en la serie animada. Pero a diferencia de su madre, este nuevo monstruo se haría amigo, por así decirlo, del Dr. Tatopoulos y su equipo, ayudándolos en distintas misiones contra otros monstruos. A este nuevo monstruo se le conocería como Zilla Jr. De manera general, esta serie secuela del film de 1998, trata de reparar los controversiales errores que tuvo la película, teniendo a un monstruo más resistente, con un aliento de poder, y que se enfrentara a otras criaturas, e incluso extraterrestres. Zilla es indirectamente mencionado al inicio de la película del 2001 Godzilla, Mothra y King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack, en el que se establece que un monstruo atacó Nueva York a finales del siglo XX, al cual los americanos confundieron con Godzilla. Pero sería en el film de 2004, Godzilla Final Wars, donde oficialmente se le daba el nombre de Zilla, apareciendo como uno de los monstruos controlados por los Silence. En esta película Zilla aparece destruyendo la ciudad de Sydney, al mismo tiempo que Rodan, Anguirus, King Caesar, Kamacuras, Kumonga, y Ebirah atacaban otras partes del mundo. Todos estos monstruos, sin embargo, son capturados por los Silien, una raza alienígena, que posteriormente utilizarían a los monstruos para destruir a Godzilla. Zilla es el segundo en enfrentar a Godzilla, después de que Gigan fuera derrotado. Zilla, al tratar de sorprender a Godzilla, corre a toda velocidad hacia Godzilla, esquivando su rayo atómico dando un gran salto, pero al mismo tiempo Godzilla lo golpea con su cola lanzándolo contra la ópera de Sydney, donde finalmente muere al recibir de lleno el aliento atómico. Diversas teorías y especulaciones señalan que esta batalla en realidad refleja el descontento de la Toho hacia TriStar Pictures, por el mal manejo del personaje. Finalmente, en el cómic, Godzilla Rulers of Earth, Zilla aparece por primera vez en Hawái, causando un tremendo alboroto, e incluso enfrentando a las fuerzas especiales.
Una vez que Godzilla apareció, ambos monstruos lucharon entre sí, pero en última instancia, la lucha llegó a un empate, ya que las fuerzas especiales podría decirse que interrumpían la lucha. Más tarde, Zilla desapareció sin que Godzilla se diera cuenta. Posteriormente volvería a aparecer para hacer frente a los Trilopods y a Majita. En el aspecto físico, Zilla originalmente fue destinado a ser un rediseño de Godzilla, pero la apariencia de Zilla, en realidad, es un rediseño muy drástico, hasta el punto de verse completamente diferente a su hermano japonés. El color de la piel del diseño es un azul muy oscuro, hasta el punto de verse prácticamente negro durante algunas escenas. Según los diseñadores, se eligió esta tonalidad para que el monstruo se pudiera mezclar con el entorno urbano, dando una sensación de camuflaje. Este diseño tiene una enorme barbilla de forma cuadrada, cuello alargado y dientes que sobresalen de la boca, al igual que los cocodrilos. A diferencia de las placas dorsales en forma de hoja de Godzilla, las placas de Zilla son en forma de pico que curvan hacia la parte delantera. Zilla se caracteriza por tener potentes piernas y brazos largos que le permiten moverse muy rápido. Esto último sería la característica principal que tendría este diseño en comparación al original, según el director. En el resto de apariciones, Zilla conserva básicamente el mismo diseño, solo variando en las tonalidades de su piel y en la forma de sus placas dorsales. Zilla es un monstruo relativamente reciente, pero desde que aparece por primera vez, es considerado como uno de los monstruos gigantes más débiles de todos. Sin embargo, si recopilamos todas las versiones que ha habido de este personaje, se han visto algunos poderes y habilidades que valen la pena mencionar. De inicio tenemos que, a diferencia de Godzilla, Zilla reemplaza la fuerza y resistencia por velocidad y agilidad. Y aunque no es tan poderoso, ni tiene tanta fuerza como el Godzilla japonés, Zilla ha mostrado una alta cantidad de fuerza física. Hay que recordar que esta criatura fue capaz de hundir 3 barcos de pesca al mismo tiempo, aun cuando estos utilizaron su máxima potencia. Si tomamos en cuenta la versión de Godzilla a la serie, se puede ver cómo este monstruo es capaz de nadar grandes distancias sin cansarse, e incluso levantar y lanzar a sus enemigos por el aire. Asimismo, Zilla es extremadamente ágil, alcanzando velocidades en tierra de hasta 400 km por hora. La gran velocidad de Zilla se puede ver principalmente en la película de 1998, cuando fue capaz de dejar atrás a varios escuadrones de helicópteros Apache, escapando de varios disparos a quemarropa con relativa facilidad. Relacionado a esto, Zilla ha podido pasar desapercibido muchas veces, teniendo una especie de habilidad de camuflaje. Ya que, como se hizo mención anteriormente, el color de piel de Zilla le permite mezclarse bien con los edificios de la ciudad de Nueva York. Zilla también posee una temperatura corporal muy baja, lo que le hace más frío que su entorno, haciéndose completamente invisible a las visiones térmicas de los militares. En Final Wars sucede algo parecido, Zilla tiene un color más claro, adaptándose a la arquitectura de Sydney. Quizás la habilidad más conocida de Zilla sea su facilidad al momento de excavar. En el film de 1998, gracias a esta habilidad pudo desplazarse por la ciudad de Nueva York sin que fuese visto o atacado, construyendo incluso una gran cadena de túneles y una madriguera. En el cómic Rulers of Earth esta habilidad le permitió escapar de Godzilla varias veces, y al mismo tiempo utilizarla de ventaja, para atacar por sorpresa. Y si a eso le agregamos la poderosa mordida que puede dar su gran mandíbula, puede llegar a ser una combinación letal. Como sabemos, Zilla no es muy resistente a muchos ataques, pero no está de más mencionar que Zilla es inmune a las armas de fuegos convencionales, así como proyectiles estándar de tanques. Recordemos que el aliento atómico de Godzilla, y al menos 12 misiles fueron necesarios para matar a Zilla. Igualmente, Zilla carece de algún tipo de rayo, o aliento de poder, como tal. A pesar de esto, en la película de 1998 se puede ver que Zilla posee una especie de viento inflamable que sale de la boca, causando un fuerte viento, y que puede llegar a encenderse provocando una pared de llamas. En Godzilla Final Wars, según el director, Zilla posee un aliento de llamas parecido al de su versión anterior. Sin embargo, nunca se ve en acción dentro de la película, solo se podría suponer que lo utiliza cuando Zilla emerge desde atrás de una explosión similar a la causada en el film de 1998. Pero esto no es más que una especulación, quedándonos con las ganas de ver a Zilla lanzar un verdadero aliento de poder dentro de las películas. A pesar de que en algunos artes conceptuales, se pudo ver a Zilla lanzando una especie de rayo de su boca.
Si nos vamos a la serie animada, Zilla sí que se utilizó muchas veces su habilidad de disparar una especie de aliento atómico de su boca, así como resistir grandes ataques de otros enemigos, siendo considerablemente más resistente que el resto de versiones. La inteligencia que muestra Zilla es un poco más avanzada que la del resto de monstruos gigantes convencionales, demostrando ser capaz de pensar en medio de una batalla, y así formar una estrategia. A lo largo de la película de 1998, en 2 ocasiones, Zilla logra escapar de varios helicópteros, para posteriormente atacarlos por sorpresa. En Godzilla la serie, la inteligencia de Zilla es aún mayor, siendo capaz de entender a los humanos, e incluso es capaz de tomar decisiones morales. Dentro de la historia de Rulers of Earth, Zilla tiene una inteligencia levemente superior a la vista en 1998, pero no tanto como la que tiene Zilla Jr. en la serie. Siendo capaz de plantear una estrategia en su lucha contra Godzilla, utilizando su habilidad de excavar como ventaja. Y justo cuando vio que estaba en desventaja decide escapar tanto de Godzilla, como del ejército. Más tarde, Zilla estaría consciente de la amenaza que suponían los Trilopods, ayudando al resto de los Kaijus de la Tierra en batalla, siendo uno de los pocos Kaijus terrestres que no fueron capturados. Y como añadido, esta versión de Zilla es la única que utiliza sus espinas dorsales como arma. En contraste, la inteligencia de Zilla en Final Wars se ve considerablemente reducida, atacando de una forma precipitada a Godzilla, sin pensar que este podría esquivarlo. Aunque se piensa que este ataque se debió a que Zilla estaba siendo controlado por los Sillians. Finalmente, Zilla es capaz de reproducirse de forma asexual, y de esconderse en las profundidades para poder recuperarse de algún daño sufrido. La forma de comportarse de Zilla es muy parecida a la de un auténtico animal, siendo principalmente evasivo, alimentándose principalmente de peces. Cuando Zilla es atacado, este tratará de confundir a sus agresores para poder atacar por sorpresa, e incluso después de que sus crías fueran bombardeadas, mostró una gran cantidad de ira, atacando a lo primero que vio. En sus apariciones posteriores en Godzilla la serie, Godzilla Final Wars, y Godzilla Rulers of Earth, Zilla demostró que a pesar de estar en desventaja, este no escaparía sin antes dar batalla. En Godzilla Final Wars, se enfrentó a Godzilla con un movimiento aunque no inteligente, sí muy valiente. Lo mismo en Rulers of Earth, donde enfrentó a Godzilla frente a frente. Por otra parte, Zilla Jr. es muy diferente a su padre. Ya que a diferencia del Zilla original, que se reproduce asexualmente, Zilla Jr. es estéril, o posiblemente solo se pueda reproducir con alguien de su especie. Igualmente, Zilla Jr. es mucho más agresivo que su padre, ya que en lugar de huir de un ataque, por lo general decide combatir o destruir sus atacantes. Su rasgo más destacado, sin embargo, es su actitud protectora, y su lealtad hacia el Dr. Nick Tatopoulos. Salvando a Nick y al resto de su equipo en varias ocasiones, así como acompañarlos a absolutamente todos los lugares que visitaban por todo el mundo. Ahora sí, el origen del nombre. En la película de 1998, después del ataque a un barco pesquero, un sobreviviente identifica al monstruo como Gojira. Hasta ahora se desconoce si el nombre de Gojira pertenece a una leyenda como lo era en el film de 1954, o que en realidad es conocido por sus propias películas. Más tarde dentro de la misma película, llaman oficialmente al monstruo, Godzilla. Hasta la llegada de Godzilla Final Wars, a Zilla le habían dado algunos nombres no oficiales para poder diferenciarlo de la versión japonesa. Yendo desde simples apodos como Godzilla americano, T-Star Godzilla, hasta el denominado Gino, que vendría significando, Godzilla in name only, o en español, Godzilla solo por el nombre. Para la producción de Godzilla Final Wars, Toho adquirió los derechos del monstruo, y así poder incluirlo en la película. Registrando oficialmente el nombre de Zilla, que sería utilizado tanto para la película, como para el resto de productos lanzados de 2004, hasta la actualidad. La película de 1998, y la serie de animación, son los únicos productos que registran al monstruo como Godzilla. Como ya sabemos, Zilla es una variante de Godzilla, y aunque muchas de las características principales del monstruo fueron omitidas, algunas otras como el rugido, aún siguen presentes. El rugido de Zilla es una mezcla entre los rugidos japoneses de Godzilla de los 60s o 70s, y los sonidos de un elefante y una ballena jorobada. El rugido creado para esta película, posteriormente sería utilizado en la versión americana de Godzilla 2000, y para su cameo en el film Always 2. En Final Wars se volvió a utilizar este rugido, solo que modificado.
Como repaso, Zilla ha aparecido oficialmente en 2 películas, una serie de televisión, 9 videojuegos, y en una serie de cómics, apareciendo en portada del segundo número, de esta misma. Pero más allá de todo lo que pueda ser este personaje, no se puede negar que desde su primera aparición, la controversia vino junto a él, más que nada por lo que representaba. Zilla es muy diferente a Godzilla, de inicio su anatomía es más parecida a la de una iguana fusionada con un humano, e inicialmente no puede lanzar el clásico aliento atómico. Zilla nace debido a las pruebas nucleares que Francia realizaba en la Polinesia, y no a raíz del bombardeo nuclear de la Segunda Guerra Mundial. También es mucho más esbelto que Godzilla, con un comportamiento más animal, y con una escasa resistencia a comparación del Godzilla japonés. Como era de esperarse, el diseño y caracterización de Godzilla por TriStar fueron recibidas de forma negativamente. Los principales puntos que se critican se centran en el radical cambio que sufrió el personaje, ofreciendo un Godzilla que huye de los militares, sin un aliento atómico, y principalmente por su muerte al final de la película. Los actores que le dieron vida a Godzilla en sus primeras películas, Haruo Nakajima y Kenpachiro Satsuma, así como Shusuke Kaneko, director de la buenísima trilogía de Gamera, igualmente no dieron comentarios muy buenos sobre Zilla, y la película de 1998 en general. Nakajima al hablar sobre el diseño de Zilla, señaló, su cara se parece a una iguana y el resto de su cuerpo se parece a una rana. Por su parte, Satsuma al hablar sobre la película, comentó, esto no es Godzilla, no tiene su espíritu. Finalmente Kaneko opinó, americanos, parece que son incapaces de crear una criatura que no pueda ser reprimida por sus propias manos. Años más tarde, cuando se encargó de dirigir Godzilla GMK, hizo alusión a Zilla dentro de la película, refiriéndose a él como un monstruo que los estadounidenses confundieron con Godzilla. La versión animada del personaje fue recibida de mejor manera, debido a estar más apegado con el espíritu del Godzilla japonés. Para finalizar, repasaremos unos datos aislados que no está por demás decirlos. Zilla es una iguana marina mutada, y no un dinosaurio como el Godzilla japonés. Zilla alcanzó esa apariencia y tamaño por las pruebas nucleares en la Polinesia francesa. Sin embargo, las iguanas marinas son originarias de las Islas Galápagos. Aunque Toho tuvo poco que ver con la fabricación de este diseño, la productora estaba consciente del nuevo diseño del monstruo, y a pesar de eso lo aprobó. El presidente de la Toho en el momento, incluso dijo la esencia de Godzilla estaba muy presente en este nuevo monstruo, sin embargo muchos de los ejecutivos, y los empleados de la Toho expresaron su descontento con el diseño. A pesar de que oficialmente Zilla sea macho, el diseñador Patrick Tatopoulos, afirmó que genitales femeninos fueron esculpidos en modelo de PG de Godzilla, sin embargo, esto no es claramente visible en la película. Para la producción de los videojuegos Godzilla Savage Earth, y Godzilla Unleashed, se tenía planeado incluir a Zilla como un monstruo más, pero al final, se decidió no incluir Zilla debido a la falta de popularidad del personaje entre los aficionados. Irónicamente, esta decisión ha recibido críticas de los aficionados, por no incluir dicho personaje en el juego. A lo largo de la historia, Zilla nunca ha gozado de tener participaciones destacables, ya que, desde un inicio hacerlo pasar por Godzilla no le ayudó mucho, su serie animada si bien no era mala, fue cancelada, y para rematar, su cortísima lucha contra Godzilla. Una serie de eventos que no le favorecieron para nada. Pero poco a poco, ha sido más aceptado dentro del universo de Godzilla.